Buenas tardes, compañeros de la Universidad Minuto de Dios. Hoy vamos a hablar sobre el mercado de renta fija. Mi nombre es Angélica María Ortega Peñaranda. De este lado tenemos a Luz Marina y de este otro ladito tenemos a Lenin. Entonces Lenin va a empezar hablándonos sobre el mercado de renta fija. Ahí está la diapositiva, Lenin. Buenas tardes. El mercado de renta fija es un tipo de inversión formada por todos los activos financieros donde el emisor garantiza la devolución del capital y una rentabilidad. Encontramos dos tipos de deuda: la deuda pública, que es emitida por todas las entidades, del gobierno, y la deuda privada emitida por las entidades privadas, ¿sí? Dentro de estas entidades encontramos el Banco de la República, encontramos este tipo de negociación se hace por medio de la BBC. Ella es la que rige este tipo de mercado. Por favor, pasa a la siguiente diapositiva. ¿Qué características encontramos en la renta fija? La renta fija permite determinar los flujos de caja para precisar la rentabilidad de la inversión en cualquier momento. También tenemos en cuenta el tipo de emisor, el valor nominal, el plazo o vencimiento, la tasa de interés, la frecuencia del pago. ¿Sí? Por favor. Como les venía hablando, las instituciones que encontramos en este tipo de negociaciones, podemos encontrar el FOGAFIN, el Grupo Aval, el Instituto de Seguro Social, Finagro, el Ministerio de Hacienda y Crédito. Serían las entidades así más relevantes. Entonces vemos en este cuadro que hay unas diferentes tasas de interés que ofertan aquellas instituciones. Está la DTF, que va de 90 días y un porcentaje de 4,58%, el IBR el 4,115% y el IPC del 3,80%. Estos servicios ofrecidos por la BBC en la renta fija. Entonces vemos que hay apoyo comercial, que tienen control de cupos unificados, que tienen una información completa y clara, y que los sistemas transaccionales y de registros electrónicos con más de 140 entidades que se pueden trazar. Es muy importante que conozcamos estos tipos de tasas de interés. Mi compañera Luz Marina nos va a hablar sobre los bonos. Bueno, en el mercado de renta fija hemos venido estudiando que los más conocidos son los bonos y el CDT, pero específicamente nos vamos a referir a los bonos. Los bonos son valores de deudas utilizadas por las entidades de gobierno y entidades privadas. Es una forma de materializar los títulos de deuda de renta fija o variable. Pueden ser emitidos por instituciones públicas o privadas, como lo venía diciendo nuestra compañera Leni. ¿Dónde se negocian estos bonos? Existen dos mercados, el primario y el secundario. El mercado primario hace referencia a que es cuando los bonos son vendidos al público directamente desde el banco o la empresa que los está emitiendo. En este tipo de mercado se pueden ofrecer dos tipos de títulos, como son dos tipos de títulos de renta fija. En este caso hacemos referencia al bono, que es de deuda, y la renta variable, que se refiere a las acciones. El mercado secundario o de negociación se compran y se venden los valores ya existentes, ¿sí? La negociación de los títulos de renta fija se hace a través de la plataforma MedPlus, que quiere decir Mercado Electrónico de Colombia. Hay unas características que contemplan en los bonos, como es el plazo. Inicialmente el precio, es decir, el valor por el cual se adquiere el bono. El plazo hace referencia al momento, a la fecha en la cual se vence el bono. Garantías. Estas son las entidades emisoras, quienes, para darle una confianza al inversor, ofrece unas garantías
que con el tiempo ellos nos puedan estar devolviendo la inversión que estamos haciendo. El riesgo, generalmente ese mercado existen unas calificaciones donde se clasifica el riesgo para estas inversiones. ¿Qué otra? Vamos a hablar sobre la siguiente diapositiva. Bueno, dentro del ejemplo de los títulos valores de renta fija encontramos los bonos y el CDT. Nuestra compañera Angélica nos dará más ampliación al respecto. Entonces vamos a hablar sobre los ejemplos de títulos valores de renta fija. Entonces tenemos que como títulos de renta fija hacemos referencia a los más conocidos, que son los bonos y los CDT. Cada uno de estos títulos tienen sus características de acuerdo al momento de la negociación. Entonces vamos a hablar sobre los bonos STRIF. Podemos decir que es el título de renta fija que se divide en valores o partes iguales que se negocian en el mercado secundario. El título principal y sus cupones pueden ser manejados como un título total o dividirse cuando se requiere. Vamos a hablar sobre los TES, que son los que incluyen de clase A y cubre el pasivo existente con el Banco de la República para sustituir a su vencimiento la deuda contraída o la operación del mercado abierto, y de la clase B, que se destina a la financiación del mercado, siendo un instrumento de operación monetaria abierta. Podemos ver que tenemos los CDTs. Entonces, como características encontramos que el CDT son las tasas de interés y tienen un monto o un tiempo de apertura que va de 30 a 60 o 360 días, garantizando una rentabilidad con una tasa fija o variable. Esta la manejan el DTF, el IPC o el IBR. Aquí vemos un ejemplo de CDT, cuáles son sus características principales y cómo funcionan. Tomamos como referencia un CDT del Banco BBVA, donde el valor mínimo de inversión comienza con 500.000 pesos, un plazo de 2 hasta 12 meses. Maneja una tasa de interés que está fijada de acuerdo al plazo pagado y a plazo del monto y del tipo de inversión. Entonces aquí vemos las características de este CDT. Vamos a hablar un poco sobre los riesgos de inversión, que van de diferentes tipos. Entonces encontramos que los riesgos de inversión, entonces, es la posible ocurrencia de un acontecimiento que puede llegar a darse partiendo de alguna de nuestras inversiones. Es la probabilidad de que mis activos como acciones, bonos, CDT o moneda que se pueden verse afectadas por las condiciones del mercado de acuerdo a las diferentes tasas de cambio o a la inflación. Aquí vemos el riesgo. Entonces, el riesgo crediticio consiste en el que el emisor de un activo como un bono o un CDT no cumplan con la obligación de pagar al tenedor el valor del título ya vencido. El riesgo de liquidez se da cuando alguno de mis activos como bono o acción, materia prima, se ven difícil de negociar en el mercado por la escasez de demanda, generando pérdidas en la inversión. Entonces, estos son los riesgos que pueden sufrir nuestros títulos de valores. Luz Marina nos va a dar una pequeña conclusión sobre lo que acabamos de ver en esto. Entonces, como conclusión podemos decir, Luz Marina, de que a la hora de invertir en algún título valor, sea bono, sea CDT, tenemos que tener en cuenta las diferentes tasas o intereses que se están rigiendo en el mercado. Exactamente, depende de cómo sea el comportamiento del mercado en ese momento,
y en el momento que se haga la inversión, pues vamos a adquirir el título dependiendo de las condiciones del mismo. Y una de las conclusiones es que hay que estar mirando los riesgos que se pueden tomar. Por ejemplo, hay emisores conocidos con gran inversión que son los llamados AA, A o W. Y hay emisores conocidos con inversiones especulativas que son los conocidos como W, triple C, C o la D, que son inversiones que pueden poner en riesgo nuestro capital. Estas calificaciones realmente las más confiables son las entidades que presentan el AAA, porque nos están diciendo que tienen suficiente solvencia para poderle cumplir a los que invierten en estos bonos, generalmente en los bonos. Entonces, compañeros, esperamos de que esta información pueda enriquecer nuestro conocimiento en la materia del profesor Oscar. Nos vemos en una próxima ocasión. Se despide este grupo de trabajo. Chao. Chao.